Lunes 16 de abril de 2018. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 29. Al día siguiente de haber dado a Jesús de comer a la multitud, la gente que se había quedado en la orilla del lago vio que allí no había estado más que una barca, y que Jesús no había subido a ella con sus discípulos, sino que ellos se habían ido solos. Después llegaron de Tiberíades otras barcas cerca del lugar donde el Señor había pronunciado la acción de gracias, y ellos habían comido el pan. Así que, al ver que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a esas barcas y se fueron a Cafarnaúm a buscarlo. Cuando lo encontraron en la otra orilla del lago, le dijeron: Rabí, ¿cuándo viniste? Jesús les contestó: Yo os aseguro, vosotros me buscáis por haber comido pan hasta quedar llenos, y no porque hayáis creído viendo las obras que realizo. Trabajad no por el alimento que se acaba, sino por el alimento que dura hasta la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre. A él fue quien Dios Padre confirmó con su autoridad. Ellos le dijeron: ¿Qué tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Jesús les respondió: Pues el trabajo que Dios quiere es que creáis en su enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos de la voz del Maestro, la paz esté con vosotros. Es fundamental que tengamos presente que la obra de Dios es que creamos en quien Él ha enviado. Hoy contemplamos los resultados en este Evangelio de la multiplicación de los panes, resultados que sorprendieron a toda aquella multitud. Ellos bajan de la montaña al día siguiente hasta la orilla del lago y se quedan allí mirando Cafarnaúm. Se quedan allí porque no hay ninguna barca. De hecho, solo había habido una, aquella que en la tarde anterior había ido sin Jesús. La pregunta es: ¿dónde se encuentra Jesús? Los discípulos se han ido sin Jesús, y sin duda, Jesús allá no está. ¿Dónde está? Afortunadamente la gente puede subir a unas barcas que han ido llegando y zarpan en busca del Señor a Cafarnaúm. Y efectivamente, al llegar a la otra orilla del lago, lo encuentran. Se sorprenden de su presencia allí y le preguntan: Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? La realidad es que la gente no sabía que Jesús había caminado por encima de las aguas de manera milagrosa. Y Jesús tampoco da respuesta directa a las preguntas que le hacen. ¿Qué dirección y qué esfuerzo lleva a encontrar a Jesús verdaderamente? Nos lo dice el mismo Señor: obrad, no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Detrás de todo esto continúa estando la multiplicación de los panes, signo de la generosidad divina, de la generosidad que tiene el Señor con cada uno de nosotros, quienes le proclamamos el Rey de Reyes, quien ha resucitado por nosotros.
La gente insiste y continúa preguntando: ¿qué hemos de hacer para realizar las obras de Dios? Jesús responde claramente: la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado, o sea, Jesús. Queridos hermanos, Jesús no pide una multiplicación de obras buenas, sino que uno tenga fe en aquel que Dios Padre ha enviado, porque con fe el hombre realiza las obras de Dios. Los animo a dejarnos encontrar por el Señor resucitado, que es vida y da luz a nuestro caminar diario. Queridos hermanos, Jesús nos hace vencer los obstáculos, y de cada uno de esos obstáculos aprenderemos, porque Él siempre está a nuestro lado. Que la paz sea con vosotros.